Vivimos en la era de las apariencias. Un mundo donde es muy fácil construir un avatar perfecto y proyectar todo lo que no somos. Pero cuando las luces se apagan y quedas a solas, ¿qué es lo que realmente ven los demás en ti? Es tiempo de quitarse el disfraz. Dios no está buscando personas perfectas. Él busca una fe auténtica, más que apariencia. La evidencia visible de una fe real. Hoy estamos cerrando la serie Más que Apariencias. Y hoy lo vamos a hacer de una forma distinta porque Ali y yo la vamos a enseñar juntos. Y hay una pregunta que queremos hacerte para comenzar el tema de hoy. ¿Alguna vez has sentido el desgaste de intentar sostener una apariencia frente a los demás? Sostener una apariencia. O sea, si alguna vez tú te has visto tentado, levante la mano si alguien ha tenido, o sea, sostener una apariencia. ¿Alguna vez lo has sentido? Sí, como por ejemplo, vamos a hablarlo en criollo. Si estás casado, por ejemplo, te toca venir a la iglesia y tienes un problema matrimonial y estás saludando a los hermanos y te toca reír y tú no quieres reír. Quieres matarlo. Pero o por ejemplo, en la etapa de novios, el novio, eso es amoroso, eso es todo romance, y uno después que se casa, que empiezan a cambiar algunas cosas en algunos matrimonios, no en todo, uno saca dice, la realidad. Uno dice, pero tú no eras así en el noviazgo. Sí. ¿De dónde te salió eso? Yo una vez le dije a Luis, yo hubiese sabido que usted era así, no me hubiese casado. Ay. Sabes que Ali y yo en una reunión de equipo con nuestro equipo, una de tantas, en nuestro equipo de ministerio, no nos pusimos de acuerdo para tratar un asunto que yo quería tratar con el equipo para luego traerlo a la iglesia. Y entonces yo trato el asunto, no lo hablamos antes, y mi esposa no estuvo de acuerdo con ese punto. Bien, o sea, como una esposa rebelde se está... No, mentira, broma. Pero ella no estuvo de acuerdo y ella lo demostró con sus gestos, pero yo que la conozco... No, con mi postura. Con su yo postura. Dije de una vez, tú dijiste tu posición. Sí, y claro. yo dije, claro, sí. yo no puedo callarme. Dije yo, Pablo nos dice que las mujeres nos callemos en la congregación, pero yo en este momento tengo que hablar. Y así ella salió diciendo, ¿verdad? Mira, bueno, esto aunque lo promueva el pastor, mi esposo. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que deberíamos hacer esto y entonces cada quien allí, porque como no es una dictadura, llevamos temas con los que no estamos de acuerdo, pero Ali y yo siempre procuramos que antes de la reunión hablar los temas que van a ser álgidos para que no nos veamos, ¿sabes? Como que, bueno, estos no hablaron esto. Ese fallo ahí, se levantó estos no hablaron esto antes. No. Entonces, bueno, mi esposa habló, yo hablé, algunos del equipo, unos a favor de mi esposa, otros a favor del pastor, gloria a Dios por los que estuvieron a favor del pastor. Y entonces, luego sí se armó así como una tramoya. Entonces yo dije, miren, ya va, se necesitaba una opinión muy sabia. Y yo dije, me estoy casi cayendo. Cuidado, ¿sí? Cuidado. Se cayó Juan Gabriel, no me va a caer yo. No, mentira. Se cayó Juan Gabriel, dije. No sé ni por qué lo dije. Sonó bien en mi mente, en serio, sonó bien en mi mente. Él es así. Sin apariencia, recuerden, sin apariencia. Se cayó Fidel Castro, pues. No, tampoco, no. Bueno, en fin. Continúo. Entonces yo dije sabiamente, dije, mire, aquí se necesita una opinión sabia. Y sabiamente dije, aquí se va a hacer en lo que yo diga. Esposos, por favor, no lo hagan. Mi esposa así no lo digan, por lo menos de esa forma no. A mi esposa le tocó en toda la reunión fingir que ella estaba bien cuando por dentro se está muriendo lentamente. Yo decía, es que cuando termine esta reunión... Y yo sabía. O sea, no creo. Él estaba claro. Toda la reunión la pasé tenso y entonces lo más cómico es que después que seguía hablando,
Yo decía, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? No sabía lo que me esperaba. ¿Y yo? Pero es justamente eso, sostener es desgastante. O sea, es complicadísimo, en serio. O sea, sostener que tú estás bien cuando realmente no lo estás, es complicado. Y yo sé que en algún momento nosotros hemos pasado por eso en alguna oportunidad. Por eso tenemos una pregunta hoy. ¿Cuál es la pregunta, amor, que tenemos para hoy? ¿Cómo se vive una fe no fingida? ¿Será que es posible vivir una fe no fingida? ¿Cómo se logra eso? Y el apóstol Pablo está hablándole a un hijo en la fe llamado Timoteo. Él está encarcelado en Roma y desde allí está escribiendo cartas. Ahora escribimos WhatsApp, pero en ese tiempo era cartas. Y entonces el apóstol Pablo le va a hablar a su hijo en la fe. Y él se recuerda y habla con Timoteo las siguientes palabras. Observen esto. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5. Recuerden, es el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo. Dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo le está diciendo algo sumamente importante a Timoteo, diciéndole o recordándole que la fe que estaba habitando en él no era fingida, pero era una fe que primero habitó de forma generacional en la abuela y en la madre. Y con esto quiero también recordar o destacar que la fe no es heredada. No es que porque nosotros tengamos fe o nuestros abuelos tengamos fe, automáticamente o de forma automática nuestros hijos van a ser los ungidos del Señor. Pero ciertamente en este caso, en esta familia en particular, la fe fue una fe memorable que fue modelada, fue impartida y por lo tanto Timoteo dijo, yo quiero de esta fe, y la estaba ejercitando en su día a día. Sí, era una especie de una fe genuina que no se trataba solo de palabras, porque no le dijo, es la fe que predicó tu abuela Loida y tu madre Eunice. Veo en él, en Timoteo, la misma fe que veo en ellos. Esto es una fe genuina, que por cierto le recalcó, es una fe que no es fingida. ¿Sabes? La fe no es fingida cuando nosotros vivimos de manera congruente, de manera transparente. Y esta fe, de hecho, es la que se transmite de generación en generación. No la fe que es escuchada, la fe que es predicada solamente, sino la fe que es vivida. Así es. Entonces, como nos estamos preguntando cómo se vive una fe no fingida, hoy queremos resumirte o compartirte a través de 5 pasos o 5 puntos claves para vivir una fe no fingida. Y el número 1 es: reconoce y confronta inmediatamente cuando intentas cuidar una fachada religiosa frente a los demás. 2 cosas importantes: reconocer y confrontar. Y creo que algunos de nosotros tenemos un tema con reconocer y confrontar. A mí me cuesta un mundo. A mí no me cuesta confrontar porque me gusta confrontarte. Te gusta confrontar, pero a mí me cuesta reconocer. Es decir, Ale tiene la habilidad de confrontar, le gusta solucionar las cosas prontamente, confrontar. Pero yo tengo un problema con reconocer. ¿Alguien más me acompaña ahí? Ay, me cuesta reconocer. Ahí vi a esposos dándole hacia ti, te cuesta reconocer, eres orgullosa, y recuerdo, hay una cosa que con la que he lidiado. Por ejemplo, yo tiendo mucho a la exageración, no mucho, yo iba a decir mucho, ahí estoy exagerando. Tiendo a la exageración. Por ejemplo, si Ale no me hace el desayuno hoy, que por cierto no me lo hiciste, no estás exagerando, sí, ahí es verdad. Bueno, pero la exageración, digo, tú nunca me haces desayuno. O por ejemplo, tú nunca me haces comida. Yo sé que hay alguien acá que le ha dicho a los hijos, ustedes nunca me ayudan. Hijos, ¿han escuchado eso alguna vez? O los esposos, hay esposas que le han dicho a sus esposos, tú nunca me ayudas. Mi esposo una vez me dijo, tú nunca me compras nada. Yo digo, pero ¿qué vendes? ¿Qué te puedo comprar? Entonces, tiendo a la exageración. Cuando Ale me confronta, porque Ale me dice, mira, fue así, pero no tan así. ¿Sabes? Cuando cuento algo, cuando digo algo.
tiendo quizás a imaginarme cosas. Ya le me Sí, dice, porque yo le digo a él, no es que eres exagerado, mi amor, sabes que las esposas tenemos que ser sabias con las palabras que les decimos. Yo le digo, no eres exagerado, eres extremadamente creativo. Imaginaste demasiado. Sí, Eso no fue tanto así como lo estás diciendo. y yo me molesto, sí, porque Ale, o sea, yo me incomodo. No, Luis me dice, tú me dices esta. Tú me dices, cuando tú cuentes tu historia, tú la cuentas como tú quieres. Sí, Cuando yo sí, la sí. cuente, déjame imaginar. Pero Ale cuando me dice, ¿sabes? Yo a veces siento que me la comí. Yo dije, Naguará, el mensaje de hoy. Y Ale se monta, en la casa hablamos algo. Y yo, ¿qué dije? Normalmente tiene que ver con algo quizás que exageré un poco. Y entonces, pero qué maravilloso es tener a alguien que vea desde afuera lo que nosotros no podemos ver, así nos incomode. Porque el reconocimiento tiene que ver con eso. Es decir, me cuesta reconocer, pero hay alguien desde afuera que lo está viendo mejor que yo. Sí, y dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, dice, el que encubre su pecado o sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que ver con reconocer. La confesión está ligada al reconocimiento. Cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos en qué fallamos, entonces tenemos el camino para alcanzar esa misericordia del Señor. Amor, y al mismo tiempo hay personas que, por ejemplo, se ve mucho en nuestra cultura, que fingen espiritualidad, una fachada religiosa, por ejemplo. Sí, eso se ve mucho aquí en el llano. Decimos que somos muy espirituales y con nuestras palabras, entonces tratamos de imitar y encajar en un personaje que, como lo decíamos, ese actor, cuando estuvimos hablando en la serie, aperturando la serie Más que Apariencia, hablábamos de esos actores que encajan muy bien en ese disfraz de evangélicos espirituales, pero se lo quitan cuando llegan a sus otros espacios. Tú sabes que hay personas que nos han dicho, por ejemplo, hablando las cosas buenas que hacemos en la iglesia y cómo somos, nos han dicho, por ejemplo, me gusta mucho la iglesia de ustedes porque son personas reales. Y yo a veces yo les he preguntado, ¿pero de qué hablas cuando hablas de realidad? Sí, porque ustedes hablan normal. Es decir, nosotros, ojo, no es por cuestionar, estoy hablando de una cultura, no estoy diciendo de una iglesia, una cultura, y puede ser una cultura de ciudad, que tú vas a otro lado y de repente te encuentras como que, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y no sé si me están captando ahí, o sea, es un lenguaje, quizás el que está diciendo, mayormente me pasa, el que está diciendo bendecido, prosperado y en victoria, se está escondiendo detrás de una fachada religiosa, pero por dentro no está ni bendecido, ni prosperado, ni en victoria, está lidiando con ciertas situaciones que todavía no ha confesado y está encubriéndolo solamente por aparentar una fachada religiosa. Por eso debemos practicar el reconocimiento a través de que si en algún momento te sientes triste y no estás bien, puedes decirle a la persona que te está preguntando, ¿cómo estás? No estoy tan bien hoy. Ayúdame en oración. Ora por mí. Es reconocer. Completamente. La número 2, ¿cómo vivo una fe no fingida? Es practicar la vulnerabilidad en un grupo pequeño, rendición de cuentas. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, verso 16, confiésense los pecados unos a otros. Vamos, di conmigo, confiésense los pecados unos a otros. Vamos, si yo te digo ahora mismo, dile a la persona que está a tu lado el pecado con el que estás lidiando. No. ¿Cómo te vas a sentir? Mira, quien está a tu lado probablemente está lidiando con problemas de pornografía. O sea, es normal que alguien pueda lidiar. O sea, no es que es normal, sino que es común que alguien pueda estar lidiando con eso. ¿Te atreverías a decírselo a quien está a tu lado? Por ejemplo, si estás lidiando con odiar a la suegra, le podría decir, odio a mí, la detesto. Por ejemplo, soy mala paga, préstame plata. ¿Se lo dirías? Pero esa es la realidad. Sí. Esa es la verdad. Ahora, corremos el riesgo de pensar lo que nos enseñaron nuestros padres, amor. Sí, por ejemplo, nos decían, no cuente sus problemas a nadie. Usted muera callado. Y a los niños se los decimos. Hay algunas personas que dicen, usted no se atreva a contar lo que pasó aquí en la casa. No diga absolutamente nada. Ya están siendo entrenados desde pequeños para fingir. Completamente. Sí, a mí yo reconozco que este punto 2
me ha costado, lo estoy trabajando y reconozco que ha sido un desafío para mí practicar la vulnerabilidad porque tenía muchas estructuras acerca de esto. Primero, yo pensaba en que tú no te puedes exponer. Tú no te puedes exponer con los demás porque los demás entonces te ven muy débil. Esa era una de las cosas que yo pensaba constantemente. Y lo segundo era que yo le decía, Luis, pero es que tú y yo lo podemos resolver. Tú y yo lo podemos resolver en privado. Tú y yo en casa. Además, yo me sé la Biblia, tú también te la sabes. Así que practiquemos la Biblia y listo. Y lo que estaba detrás de eso es que te daba pena abrir el corazón. Es decir, hablar de tus vulnerabilidades. Y Sí. recordamos... De hecho, nos pasó una situación dura porque, así como estamos conociendo, ustedes conocen a mi esposo, los que lo escuchan predicar, que él es muy fácil para contar cosas y por eso yo a veces me siento aquí a pelarle los ojos porque siento que se está excediendo y yo le pelo los ojos y que cuando le pelo los ojos él voltea para otro lado y listo, sigue hablando. Él me ve a mí aquí me hago el loco. y voltea para allá y después me dice, ¿qué? ¿Tenías algo en los ojos? Bueno, nos pasó un día que teníamos una situación bastante tensa y se estaba prolongando en la casa. O sea, teníamos un problema, él tenía una postura fija, yo también tenía una postura y ahí estábamos en una guerra. Entonces, ese día Luis me dijo, no, necesitamos solucionar esto, Ale, porque de verdad que así no podemos. Entonces él dice, yo voy a llamar al pastor. A denunciarla con el pastor. Sí, él me decía cosas y que yo voy a llamar al pastor y yo, ni se le ocurra. Porque si usted llama al pastor, mire, aquí yo casi que hablo de divorcio ese día. Usted llama al pastor y usted no va a dormir hoy en este cuarto. Y yo empecé a entrar en pánico porque él dijo, voy a llamar. Y yo empecé a arreglar los muebles de la sala. Sacó su almohada y todo. Pero él empezó a llamar. Y cuando yo lo veo con el teléfono, yo sé que él lo que dice lo hace. Entonces yo lo veo con el teléfono y yo estaba entrando en pánico. Yo decía, no puede ser que si él se le atreve a llamar al pastor, de verdad que hasta este día lo soporto en mi vida. Y entonces llega y él empieza a llamar y el pastor, que casi siempre o está fuera del país o está ocupado, ese día como que estaba sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo hiciste, amor, cuando empezaste a llamar? ¿Tú empezaste a llamar y cómo fue que hiciste? Yo llamé, él contestó y al verlo allí yo no abría la cámara porque, yo estaba... Ale estabas está a lo lejos molesta, yo estaba un llamando. poco lejos llamando y le digo, pastor, ¿cómo está? Y él me dice, no, bueno, cuéntame, ¿qué pasó, Luis? ¿Qué ocurre que me estás llamando así de repente? Y yo, pastor, necesito que me ayudes con un problema que tengo en el matrimonio y yo tengo la razón, quiero decírtelo de una vez. Y yo escuchándolo, y porque él hablaba duro, él dijo, ya, yo voy a hablar duro aquí. Y quiero que hables con Ale, intervengas porque necesito... Y Ale me dijo, bueno, pero vamos a hablar, búscate a Ale. ¿Y por qué Ale no está ahí? Y yo volteo, le digo a Ale en la cocina, mira, el pastor que quiere hablar con nosotros, que nos está llamando. Y yo le hacía, y Ale me hacía, conmigo no cuente. me hizo así toda una señal de que iba a morir. Ahí estás exagerando. Entonces, yo le coloqué, eso sí lo hice, volteé la cámara y le puse a Alexandra. Ahí está, pastor, dice que no quiere hablar. Eso fue horrible. Ahí me sentí más expuesta. Yo dije, no puede ser que me esté haciendo esto. Pero entonces, como el pastor es alguien tan sabio, tan de verdad lleno de sabiduría y es muy dulce a la hora de expresarse, entonces el pastor, Alexandra, hija, vamos a conversar. Y entonces yo, bueno, puedo ser de esposa brava, pero discípula de rebelde tampoco. Entonces yo, hola, pastor, no era tan así. Yo sí quería hablar. Y ahí hablamos con el pastor, el problema que parecía insostenible, parecía que no se podía resolver, el problema se resolvió. No vamos a decir que fue en esa sola consejería, pero sí el problema se aplacó. Pero de hecho en la vulnerabilidad, como estaba comentando que era un desafío, algo que yo recibí allí, primero no quería porque le tenía miedo a estos espacios porque me sentía amenazada y acusada, sí. Pero como fuimos a una persona correcta, fuimos a una persona sabia, el pastor se encargó de que eso es verdad, él decía que él tenía la razón, pero el pastor se encargó de una forma tan equilibrada y justa de abogar por ambos para la resolución, donde yo no me sentí para nada expuesta ni acusada, sino que más bien sentí que la justicia del Señor vino y me dieron la razón en varias cosas. Y yo dije, sí quiero hablar. Claro, y por eso queremos decirte que la fe que no es fingida no se vive en aislamiento.
Es decir, si yo quiero vivir una fe transparente y genuina, no puedo vivirla en aislamiento. Así es. Se practica vulnerabilidad en un grupo pequeño. No decimos que tú vas a ser vulnerable con todo el que venga, pero tú deberías, por ejemplo, si yo soy parte de esta iglesia y esta es la iglesia con la que ya yo me identifico para asistir y ya yo tengo a Jesús en mi corazón, yo debería incluirme en un grupo pequeño para practicar la vulnerabilidad, porque si yo estoy aislado, entonces no voy a practicar una fe genuina, sino una fe fingida. Por eso cuando tú vienes a los grupos, por otro lado, si vienes a los grupos pero tú cierras tu corazón, estás practicando una fe fingida. Si tus líderes de cuidado no conocen tus situaciones, no conoces tus problemas, y aquí me gustaría preguntarte, ¿a quién o con quién estás hablando acerca de tus debilidades? ¿Tienes algún mentor? ¿Tienes alguna persona de confianza madura en la fe? Madura en la fe, óigase bien, porque tú puedes decir, no, yo le cuento los problemas a mi amiga, sí, pero cuando le hablas de divorciarte, tu amiga, como también se ha divorciado ya 4 o 5 veces, te va a aconsejar ¿qué? En algunos casos, sí. Y si llamas a tu amiga y estás lidiando con el chisme, ay amiga, te va a confrontar la amiga, no te va a escuchar el chisme. Entonces es buscarse una persona madura. Nosotros hablamos de grupos pequeños, que son grupos que tenemos en la iglesia, para practicar la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque Santiago dice, si se confiesan sus pecados los unos a los otros, dice Santiago, serán sanados. ¿Amén? Amén. ¿Quieres recibir sanidad? Confiesa tu pecado unos con otros. Así es. El número 3, el tercer paso es alinea tus palabras con tus acciones en lo cotidiano. Y dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3 versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y esposas que están aquí, ustedes podemos identificarnos cuando el esposo o la pareja te dice, te amo. Eres la más hermosa, contigo soy muy feliz, no hay otra mujer que yo ame que no seas tú. Y te dice todas esas palabras, te coloca por Instagram, te coloca por WhatsApp, pero eso solo se queda en palabras. Y en sus acciones te está maltratando, se está burlando de ti, te está haciendo pasar vergüenzas, todo el tiempo es áspero en el tras cámaras contigo. ¿Verdad que esas palabras no tienen tanto impacto en nuestro corazón? Sí, claro. Bueno, los hombres pudiesen decir lo mismo cuando nos dicen solamente te amo, pero en las acciones te trato como nos dijeron la vez, como el pocillo de peltre. No tiene el mismo impacto en nuestro corazón porque necesitamos conectar la palabra con la acción. Sí, completamente. Tiene que haber una conexión total entre lo que digo y lo que hago. Y te voy a decir algo. Nuestros hijos o las personas que están cerca de nosotros lo notan, se dan cuenta en lo cotidiano. Porque te voy a decir algo. El estar 2 horas aquí no garantiza que tú tienes una fe auténtica. El venir un miércoles de oración no garantiza que tú tienes una fe auténtica. Por ejemplo, estar en un grupo de cuidado tampoco garantiza que tú tengas una fe auténtica y no fingida. Es en lo cotidiano. Si tus hijos, por ejemplo, vas en el carro con ellos y te ven que tú te comes la luz de un semáforo, ellos se están dando cuenta de que tu fe no es real. Amén. Si al mismo tiempo ellos cuando van en el carro se te atraviesa un motorizado y tú bajas el vidrio, insultas al motorizado o no bajas el vidrio pero te quedas adentro insultándolos, queridos, ellos no van a escuchar la palabra que tú escuchaste el domingo ni predicar el domingo, van a verte cómo reaccionas ante esas presiones de la vida. Amén. Es así, es en lo cotidiano, es en el trabajo, es cuando estoy con compa. Eso se nota y se ve. Inclusive es en lo secreto, porque quieres que te diga algo. Puede ser que tú digas, sí, pero es que yo no lo hago, yo no digo groserías delante de mis hijos. Amigos, eso se transmite espiritualmente. Es decir, la fe de hipocresía se transmite de manera espiritual. Yo no sé si ustedes recuerdan un escenario cuando Jesús confronta la hipocresía.
diciéndole a los que estaban ahí en la sinagoga: cuando ustedes oren, no oren y hagan largas oraciones como lo hacen los hipócritas, que ellos creen que por sus muchas repeticiones, que ellos creen que porque hacen largas oraciones van a ser escuchados. Y cuando ayunen, no demuden sus rostros, porque él dice: lo que estaba diciendo Jesús ahí, de manera categórica, es confrontando la hipocresía. No lo hagan solo de lengua, conecten sus acciones cotidianas con lo que dicen de mí. Sí, porque de hecho también hubo un escenario donde el Señor dijo: este pueblo de labios me honra. De labios, o sea, de fachada son los más espirituales, son pseudo espirituales, pero su corazón está lejos de mí. Y allí quiero yo resaltar o quiero desafiarte: ¿cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Cómo estoy viviendo mi vida y mi fe de forma interna? Nosotros, cuando estábamos hablando de esto, nos recordábamos de que muchísimas veces tenemos paciencia con los de la iglesia, con los hermanos, con la gente externa. A nosotros nos han contado cada cosa en consejería, nos han contado cosas bastante difíciles y nosotros siempre le decimos: tranquilo, no pasa nada, el Señor te perdona, sí, el Señor está contigo, no hay nada que el Señor no te pueda perdonar. Esas siempre son las palabras de nosotros hacia las personas. Pero cuando vienen nuestros hijos y fallan, cuando nuestros hijos son los que cometen el error, ¿será que es la misma paciencia? O la misma gracia que les damos. Si alguien viene a visitarnos y derrama un vaso con agua o quiebra un plato, yo no lo insultaría. A uno extraño yo le digo: mira, no, tranquilo, no pasa nada, ese se compra otra vez. Ese plato no era tan importante, le decimos a la visita. Pero cuando un hijo de uno quiebra un plato, cuando un hijo de uno quiebra un vaso o daña algo, ¿cómo le respondemos? Somos muy pacientes, por ejemplo. Eso es una tendencia y esa es una máscara. Somos muy pacientes con los de afuera, pero con los de adentro no solemos sostener la misma fe, y eso debería ser confrontado. Sí, de hecho aquí en la iglesia enseñamos el valor del servicio. Y ustedes pueden observar que desde que llegan los voluntarios están sirviendo. Y por ahí veo a muchos hombres que esta mañana, por ejemplo, estaba lloviendo muy fuerte y sacaron como 20 sombrillas a recibir a las personas y para que no se mojaran. Pero esa misma actitud de servicio que tenemos aquí en estos espacios, ¿qué tal si la trasladamos a nuestros hogares? Lo están notando. Se están dando cuenta que no estamos conectando lo que hablamos con lo cotidiano. Así, continúe. Por otro lado, no vaya a decir: aquí se hace lo que yo. Sí, yo en mucha sabiduría. Aquí se predica, no, mentira. Vamos con la número 4, amor. Sí, abraza el arrepentimiento rápido, no la justificación. Y de verdad que cuando nosotros vamos a pedir perdón, si somos honestos, la tendencia es: me quiero justificar. Yo quiero pedir perdón, pero voy a decir: pero es que fue tu culpa. Yo le mandé un reel en estos días a Luis echándole broma que decía, parafraseando lo que decía el reel: yo te voy a pedir perdón, pero no lo hagas otra vez, porque tú eres el culpable. Y así somos como seres humanos. Muchísimas veces nos escudamos en la justificación antes de pedir el perdón o abrazar el verdadero arrepentimiento. Sí, cada vez que nos equivocamos, nuestra tendencia es inmediatamente a justificar el por qué hicimos eso. ¿Sí o no? Es decir, yo me molesté porque tú hiciste que yo me molestara. Yo hice esto porque es tu culpa, ¿sabes? Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, ahora diga conmigo: nuestros. No es el pecado de alguien más, es el mío. Es decir, yo reconozco que no soy tan perfecto como creo serlo. Es mi pecado. Dice, si yo reconozco mi pecado, Él dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora tú te preguntarás: ¿maldad? ¿Yo tengo maldad? Sí, tenemos maldad. Tenemos bastante maldad. Y Él dice: si tú confiesas eso, si tú abrazas el arrepentimiento, es decir, el reconocer
cuando lo haces mal, cuando actúas mal, cuando respondes mal, cada vez que tú reconoces tus errores, que reconoces cuando estás mal, ¿sabes qué sucede en el mundo espiritual? Es como una máscara que te quitas. Es un velo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no puede sostenerse en una vida oscura. Cuando tú destrabas o cuando tú desenmascaras esa oscuridad, el Espíritu Santo entonces fluye de manera natural. Sí, y que es de valientes reconocer así y asumir responsabilidades de adultos. Necesitamos empezar a asumir responsabilidad por esas veces que fallamos. El año pasado nos pasó una cuestión, ya estoy metiendo ya a otro. dijo nos pasó. Ya estoy metiendo a otro en el asunto, O sea, pero yo tengo la culpa. me pasó algo. Yo ni nada estoy haciendo. Me pasó algo muy personal, que veníamos saliendo de aquí de un miércoles de oración. Fue un miércoles lleno de la gloria del Señor, de verdad, un miércoles Prediqué ungido. yo ese día, por cierto. Por eso es que está diciendo eso. Estuvo ungido pero yo pasé normalmente de martes, miércoles, jueves, casi que pasamos todo el día aquí en la iglesia y ya me estoy justificando, ¿vieron? Verán cómo es la tendencia del ser humano. Pero pasamos todo el día aquí en la iglesia y de repente yo salí de la casa un poco así como que de imprevisto, rápido, dejamos todo desordenado. Aquí se hicieron las 8 o 9 de la noche y nos fuimos un poco tarde y llegué a la casa y aquello estaba desordenado y eso a mí me carga ver los espacios que no hay nada en su orden. Entonces llegamos a la casa y veo cómo los morochos empiezan a quitarse los zapatos por el pasillo. Veo como Luis venía como desesperado, no sé si era del calor, la unción que cargaba del fuego, y se empezó a quitar las cosas y las lanzaba. No estabas haciendo un stripper, ¿verdad? No, se quería quitar las cosas y dejarlas desordenadas. No tengo cuerpo para eso. No. Él estaba quitándose las cosas y yo, Luis, no me gusta que por favor dejen la computadora, todo ahí en la mesa y todo eso, pero yo estaba ya predispuesta, cargada y me estaba dejando usar ya por el enemigo y de repente me voy para la cocina a terminar de limpiar y estoy ordenando todo, dejándolo, pero yo en mi mente yo digo, yo no doy para hacer la cena. Yo no voy a hacer cena, aquí que limpio la cocina y todo el mundo que haga ayuno hasta mañana. Y salen los niños, mamá, tengo hambre, no. Éramos mucho y parió la abuela. Ahí yo colapsé y empecé a gritar y empecé a decir y dije una palabra, todos están así, ¿cuál palabra dijo? Grotesca. Es una palabra así, no era una grosería, pero es una palabra que me siento avergonzada de mencionarla, porque es una palabra con que nos criaron, es una palabra un poco dura. Y cuando la dijo, yo dije, pastora. No, la cara de todo, Luis dijo así, y los niños eran, mamá. Todos eran así porque de verdad tratamos de guardarnos mucho en la casa con el lenguaje, no es algo común. Y los niños me decían, mamá, la cara así, y Luis me veía. Me hacía así, era antes. Sí, tratando de tratarlo de hacerle entender, ¿sabes? Yo era la voz del Espíritu en ese momento. No, yo estaba ahí, entonces yo empecé, porque es verdad que ustedes no me ayudan. La palabra más o menos, para que usted no vaya pensando, la palabra era como una traducción de aquí me tienen a mí pintada en la pared, pero algo mucho más feo. Yo la voy a poner en el estado más tarde para que ustedes la vean. De hecho, yo la comenté, fui vulnerable en mi grupo de cuidado con los pastores. Sí. La comenté porque estoy creciendo en eso y la dije completa. Dije, mira, dije esta palabra y después pasaron 2 semanas haciéndome bullying, mandándome stickers de la palabra que yo había dicho, todos los pastores riéndose de mí. Pero lo cierto es que en ese momento yo empecé a justificarme rápidamente y a decir, es que es por ustedes, es que Luis, es que usted muy pastor y todo, pero en la casa no hace nada, flojos y todo. Y empecé a decir todo eso. Pero los niños estaban así y yo me sentía avergonzada, pero no encontraba cómo parar. Era como que ya estaba metida en esto y yo, bueno, voy a seguir para adelante. Pero llegó el momento que yo dije, no, ya va, ¿qué estoy haciendo? Esto no es correcto, esta no soy yo. Y yo necesitaba como un reseteo o una ayuda divina para salir de allí donde estaba. Me metí al cuarto como 5 minutos, ayúdame Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Y ahora qué digo? Me salgo, me meto al cuarto, el Señor de verdad me confrontó. Y todos ahí en la sala, y había un ambiente que ahí nadie hablaba.
Todos estábamos ahí como que en shock. Y yo salgo del cuarto así. Pero yo dije, entró ahí, o sale peor o sale mejor. Vamos a ver qué sale de ahí. Luis dijo, no, yo le voy a dar su espacio. Yo salgo del cuarto y salgo, familia, buenas noches. Y yo dije, volvió la pastora. Yo digo, familia, quiero una reunión con todos ustedes, morochos, Luis David, permiso. Y entonces todos así. La cara era de una decepción, o sea, fuerte. La cara de los morochos de Luis David, no. Entonces llegaron... Yo me estaba gozando, en serio, porque siempre soy yo el que me equivoco, o sea... Luis dijo, tengo una para decírsela más adelante. Y llegó y los morochos me dijeron, yo empiezo, voy a la 4, a arrepentirme. Y yo dije, tengo que pedir perdón, aquí no me queda de otra, aquí de valientes es pedir perdón. Y digo, familia, vamos a una reunión, siéntense por aquí. Necesito pedirles perdón por la palabra que acabo de decirles, pido Sin perdón. justificación. Y los niños me dijeron, no mamá, los morochos, no es por nada, pero de verdad que te pasaste. De verdad mamá, o sea, yo no pensaba eso de ti nunca. Y esa noche comimos arrepentimiento y comimos también unas arepas, pero... Yo después tuve que hacer cena, traté de reivindicar mi rol familiar como esposa, pero me arrepentí, mi amor. Es que no somos, ¿sabes? No somos perfectos. Y estás escuchando de nosotros quienes dirigimos por la gracia de Dios esta iglesia, que no tenemos una fe perfecta. Es decir, nos equivocamos, ¿sabes? Los mismos problemas, probablemente tu problema tenga otro nombre, probablemente, pero no escapamos de vivir una fe fingida, no escapamos de eso. Y lo importante y lo que hemos querido hacerte notar en esta serie, en toda esta serie, no es que vivas una fe que no se equivoca, sino que trates de desmantelar y desmontar esa fe fingida. Eso es lo que anhelamos y queremos, que es que al salir de este lugar tú vivas una fe no de apariencia. ¿Sabes por qué? Porque al final de todo, a mí me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Yo quiero que todos podamos leer en pantalla la última lámina, hijo, la última. Me gusta mucho lo que dice allí Corintios, porque, siéndote honestos, si tú vienes los domingos a este lugar y vienes los miércoles, pero al salir de acá, tú vives o yo vivo como me da la gana, estoy perdiendo mi tiempo. Siendo honestos, está bien, claro, yo sé que no quiero que nuestros invitados se sientan ofendidos. Está muy bien, es una excelente iniciativa, porque creo que es aplaudido, es muy aplaudido que antes no venías a estos lugares y ahora sí vienes. Eso te lo aplaudimos y Dios ama eso, en serio, Dios valora eso. Pero no tiene sentido la fe que al salir de acá, luego que salgas, vivas la vida como tú crees que es mejor vivirla. No tiene sentido, porque entonces fue a perder 1 hora y media de mi vida o 2 horas de mi vida. Es como que yo te diga, ve al gimnasio por 1 año y después que vayas al gimnasio por 1 año no veas resultado, vas a perder la motivación de estar ahí. Es lo mismo que nos pasa cuando venimos a lugares como estos. Si venimos a este lugar y al salir de acá tú tienes problemas, por ejemplo, con la infidelidad, lo que se espera es que al salir de acá tú tomes una palabra que Dios te habló y confiesa tu pecado y apártate. Él es fiel y justo para perdonarte y darte misericordia. ¿Acaso no es eso lo que hace el Señor con nosotros? Él espera que seas perfecto, no, pero Él espera una vida transformada. Él espera que si tú llegaste a este lugar con ira, con problemas de ira, con asuntos que están escondidos, si tú llegaste a este lugar dañando a tus hijos, a tu familia, que al salir de acá tú hagas esto que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, escucha lo siguiente. Dice, así que todos nosotros,
a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que seamos transformados y que seamos más parecidos a Él. Sabes, en ese momento, en esos pocos minutos que yo estuve en esa situación en mi casa, el enemigo traía pensamientos de condena. ¿Por qué tú vas a decir esas palabras? ¿Por qué vas a tratar a tus hijos así? ¿Por qué vas a estallar en ira? Y el enemigo es especialista para condenarte, pero ¿sabes qué? El Señor, a su mismo tiempo, el Espíritu Santo me daba gracia y me decía, es que no eres perfecta, es que no es por tus fuerzas, es que vas a fallar, pero sabes que cada vez que falles, aquí estoy yo, hija, para perdonarte. ¿Sabes? Cada vez que falles, dice la palabra, Él es fiel y justo. Sabes que la fidelidad del Señor permanece por encima de nuestros errores y debilidades. Y si tú hoy estás en este lugar y te has sentido condenado, amén, te has sentido batallando, luchando con máscaras, luchando con tapar cosas, con mantener quizás cosas en oscuridad, el enemigo va a querer condenarte mucho más, pero ¿sabes qué? La fuente correcta es la fuente del Señor y Él tiene gracia, favor y misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Si decidimos escuchar la voz del Señor, el velo nos es quitado y podemos ver y reflejar la gloria del Señor cada día en nuestras vidas.